Estamos en el podcast número 40 de nuestra Iglesia Amor. Qué bueno que hemos llegado ya a ese número. Bueno, ya lleváramos más o menos unos 100 podcasts, ¿verdad? Porque empezamos hace tiempo atrás, ya tenemos algunos añitos haciendo podcast. No más que los hemos hecho muy a lo largo, y luego entró la restauración de primero hacer el estudio y luego la restauración del estudio, y ahí fue donde dejamos de hacer, y últimamente hemos estado haciendo uno al mes, pero el plan es hacerlo uno por semana. Pero lo cierto es que ya estamos en el episodio número 40 y es muy importante y muy significativo para mí, para mi hija Ana Carolina, que es pastora también junto con su esposo en esta iglesia, la Iglesia Amor de Nogales, y es una bendición. Así de que el episodio número 40, pero antes de hablar un poquito de este episodio, me gustaría anunciarles que hacemos los en vivo todos los martes a las 10 de la mañana. Se han apuntado mucha gente. De hecho, los en vivos tienen muchísima audiencia y le damos gracias a Dios por estos en vivos todos los martes 10 de la mañana. Usted los puede sintonizar, buscar, y es una bendición poder tener estos programas en vivo con temas de mucho interés, ¿verdad? Temas. Ay, sí, ha sido precioso. Wow, el que grabaron este martes pasado, qué lástima. ¿Cuánto tiempo duran en el aire? 30 días. A 30 días, búsquenlo, porque es impresionante. Sí, ¿verdad? vamos a buscarlo a manera de subirlo también aquí a la plataforma de YouTube, porque estuvo muy bueno, de verdad que estuvo buenísimo. Una persona se conectó y nos comentaba, wow, nunca los había escuchado, qué gusto verlos, me trae tranquilidad, decía, porque dice, sufro de ansiedad, oren por mí, pero escucharlas está provocando algo en mí. Así que fue precioso, ahí mismo oramos por ella. El nombre, ¿cómo se llamó la serie? Se llamó el podcast Ocupados pero sin propósito. No, un título tremendo, la verdad que lo desglosamos, lo gozamos Ocupados, muchísimo, pero sin propósito. Sí, porque hay gente que se ocupa todo el día y dice, no, ando yo ocupadísimo, pero ocupados, pero haciendo cosas que no te llevan a ningún lado, ¿verdad? Cosas triviales, sin propósito, sin beneficio. Sí, nada. Oye, hay gente que se pasa horas ocupados, por ejemplo, viendo TikTok, que está bien un ratito, ¿verdad? De distracción, pero horas, pero días, o en un jueguito, ocupado sin propósito, porque el jueguito no te va a llevar a un propósito, ¿verdad? Es cierto. Entonces, muy ocupados. Muy ocupados ni Pero tanto. sin ningún propósito, ¿verdad? Muy ocupados en el teléfono. Sí, es que es tiempo que no va a regresar. Vamos a poner en las manos de Dios este programa, este podcast de la Iglesia Amor. Te damos gracias, Dios, maravilloso, bendito, lindo, bello, por este podcast que nos permites grabar. Ya es el número 40. Gracias porque está a mi lado mi hija. Gracias porque este podcast va a ser de bendición como lo han sido el resto. Y te damos gracias porque has estado tocando el corazón de nosotros, el corazón de los oyentes, y hemos plantado una huella indeleble en el corazón de tanta gente que mira en las plataformas nuestro contenido. Esperamos ser de bendición para todos. Ese es el plan, esa es la meta, ese es el objetivo. No de ser personas que quieren hacerse famosos, de ninguna manera. No pretendemos tampoco presumir nada, solamente de ser de bendición y de poder poner un granito de arena al corazón de cada uno de ustedes. Te damos gracias porque tú vas a direccionar y dirigir este podcast en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues a mí me gustaría que empezáramos este podcast. Si usted no se ha suscrito, pues suscríbase aquí van a aparecer en la plataforma los links de nuestras páginas. Tenemos 2 reuniones el domingo, 9:30 de la mañana y 12 de mediodía, y estamos transmitiendo, y también nos puede seguir en YouTube. Tenemos 3 plataformas donde transmitimos en vivo, porque hay mucha gente que no puede salir, está en un hospital o está en una prisión o está en un cierto lugar donde
donde no puede asistir a una iglesia, y cuando se enlaza ha sido una bendición de veras, y nos lo han expresado, ¿verdad? La bendición que ha sido poder llegar en las grabaciones que hacemos los domingos en nuestra iglesia. Si usted no tiene alguna iglesia, le invitamos, ¿verdad? Aquí estamos en Nogales, Sonora, Calzada Los Virreyes 108. Todos los domingos tenemos una gran fiesta, y wow, estas 2 reuniones de este domingo, qué buen número hubo, ¿verdad? Muy buen número las dos. Wow, Estuvo una reunión hermosa. pusimos 500 sillas, y las 2 reuniones estuvieron muy, muy saturadas. Yo creo que vamos a tener que poner las 700 sillas. Y bueno, estamos felices, contentos con lo que Dios está haciendo con nosotros, y le damos gracias a Él. Muy bien, así es de que el podcast se titula Acerca del 40. ¿Por qué el 40? Por 2 razones muy fundamentales, muy importantes, que han marcado historia en nuestra vida. Número 1, es el podcast número 40. Entonces, por eso vamos a hablar del número 40. Y número 2, ha significado también muchísimo para mí en lo personal, porque mi esposa y yo estamos para cumplir en esta semana. Bueno, el podcast estamos grabando ahorita el día 1 de abril, pero va a salir, yo creo, en esta semana, en la semana que entra, en los próximos días, pero se va a subir en abril. Y este domingo 5 de abril, cumplimos 5 o 6. 5 de abril, cumplimos 40 años de aniversario. Mi esposa y yo, 40 años de casados. ¡Viva el amor! ¡Qué bueno! 40 años de casados, y así de que me gustaría que nos enfocáramos un poquito acerca del 40, ¿verdad? Así es, episodio 40, aniversario 40. Oh, wow. No, es algo precioso, y aparte que es un número muy mencionado en la palabra. Así que no vemos esto como un número mágico, sino como un número que muestra el carácter de Dios en muchos, de verdad, muchos pasajes de la Biblia. Quizás ahorita en lo que hablamos de esto, tú te vas a ir acordando de esos acontecimientos que nos habla la palabra. Pues iniciamos. Porque el primerito, en toda la Biblia, ¿cuándo se mencionan los 40 días? Si recuerdan y volvemos al Génesis capítulo 7, dice que hubo un diluvio. Imagínate, llovió por 40 días y 40 noches, o sea que hubo una lluvia continua, sin parar. 40. Y esto fue una promesa de Dios, porque había sequía total. Ajá. Incluso a Noé, que es el protagonista de esta historia, lo tacharon de loco. Le decían, ¿cómo crees que va a llover si hay sequía pura? Estás mal, pero el Señor me mandó a hacer un arca. Y luego nunca había llovido. Y nunca había llovido, era una sequía tremenda. Entonces, ahí en Génesis vemos que esta lluvia y este diluvio por 40 días y 40 noches estaba representando también un juicio que venía sobre la tierra, pero al mismo tiempo una limpieza, un nuevo comienzo para la humanidad. Ajá. Así que ahí vemos que esto es limpieza también, 40 días y 40 noches. Pero fíjate, una fe con todos los pronósticos en contra que tenía que tener. Qué tremendo. Sí. Número 1, porque tenía que construir un arca. Número 2, nunca había llovido, pero no se conocían los barcos. O sea, ese fue el primer barco. Es cierto. O sea, no se conocían las navegaciones. O sea, cuando estaban haciendo esa casa, dijeron, qué casa tan extraña y tan rara, ¿verdad? Entonces, y dicen que va a flotar. O sea, era algo... la fe tenía que aplicar una fe en contra de varios pronósticos. Una, que nunca se había mirado un barco. 2, nunca había llovido. Entonces, ¿para qué iban a hacer un barco? Si en aquel tiempo salió un rocío de la tierra y solo se regaban los árboles y las matas, entonces no había necesidad de lluvia. Entonces, imagínate la fe que tenía que tener él para construir una navegación que nunca se había visto. Eso que solamente Dios se la muestra, le dice y él solamente obedece. Y luego le dice, va a caer un diluvio. ¿Cómo un diluvio? Pues, ¿qué es eso? Si ahorita hablamos de un diluvio y de una tormenta, lo entendemos. Ajá.
Yo creo que tenemos que tener menos fe para creer que va a caer una tormenta o para hacer un barco o para entender lo del barco y la tormenta. Por supuesto. Pero sin lluvia, sin tormenta, sin barco, sin ver, tener fe para eso. No, es Wow. impresionante porque, bueno, uno como no puede decir, cuando empiecen las primeras gotitas lo voy a empezar a construir, pero fue desde tiempo antes, o Sí, sea, el arca años. ya estaba lista para cuando empezó a llover, ya Mm, estaba terminada. Otra, el Señor fue tan explícito en las indicaciones de cómo construirlo. Entonces, yo me imagino que Noé, al momento en el que le he revelado todas las dimensiones de la barca, es como, pues a cuántos voy a meter, ¿no? Está enorme, yo tengo una familia, tengo solamente estos hijos, solamente una esposa, no necesito algo tan grande. Ajá. Pero él entró en esa fe de aquella dimensión que al final, cuando empiezan las primeras gotas de lluvia, ya estaba lista el arca, ya estaban adentro los animales. Así que eso es impresionante. Vemos el proceso en esos 40 días. Pacientemente esperaron a que poco a poco subieran las aguas, pero ellos Y ya estaban preparados. fíjate, llovió 40 días y 40 noches. Y para bajar el nivel del agua también fueron 40 días. O sea que se estuvieron 80 días adentro. 40 lloviendo y 40 para bajar el agua. O sea, se usan los dos números ahí. Por eso, ahorita en la introducción dijiste de que lo que significa el número 40. Si lo repites, Sí, ahora tiene más sentido el por qué llovió 40 días y por qué duró 40 días adentro para que bajara el nivel del agua. así es. Los 40 representa una etapa que prepara algo nuevo. Mm. Es un nuevo comienzo, es una preparación para algo. Entonces, en estos 40 años ya del matrimonio de nuestros hermosos Ah. pastores es que Dios está preparando algo nuevo, porque es una etapa de espera, pero también de perseverancia. ¿Qué Sí. hacemos durante esos 40 días? No me quiero adelantar, pero ahí pronto vamos a estar viendo qué más sucedió en estos 40 días. Sí, estos 40 años de aniversario que vamos a cumplir dentro de 4 días, em, han sido muy especiales para nosotros. Y ha sido mi única esposa. Yo nunca había sido casado. Así es mi única esposa de 40 años. Yo creo que sí cumplo los requisitos de la Biblia donde dice la escritura, si alguno desea buen obispado, que sea marido de una sola mujer. Yo creo que ahí ya cumplí el requisito, ¿verdad? Marido de una Sí. sola mujer. Entonces, mm, ha sido una bendición, de veras, estar casado con ella. He sido un pastor muy inquieto, un pastor que de repente hago muchas cosas que las planeo con anticipación y otras cosas que las planeo de un día para otro. Hay muchas cosas que hemos hecho así express, rápidas, y hay otras cosas que las hemos hecho bien planeadas. Hemos logrado muchas cosas en todos estos años. No vamos a hablar de los logros, solamente vamos a hablar de la perseverancia, que hemos sido perseverantes en el matrimonio. En este año es muy importante y muy significativo para nosotros porque, fíjate, todos los cumpleaños y aniversarios que tenemos en este mes de abril. Tenemos perdón, bueno, en abril y también en este año. Tenemos hoy es el episodio número 40. Cumplimos 40 años de matrimonio, mi esposa y yo. También cumplimos en este año nuestro aniversario de la iglesia. Cumplimos 30 años de que somos los fundadores de este ministerio, Ministerios Amor, iniciadores y fundadores de este ministerio. Vamos a cumplir Wow, 30 años 30 en años. este año. Así que va a estar padre, Sí, ¿verdad? este año Va a estar. cumplo 30 también. Ah, Justo en este y mes. en este mes cumples Cumplo 30 30, años. O sea, sí. wow, cuánta fiesta y cuántos aniversarios y cuántos cumpleaños y Sí, qué para te... mí es muy significativo porque tú me ves a mí y es como ver a la iglesia. Sé que somos la iglesia en Cristo, pero me Mm, refiero a que si yo tengo 30,
es como la iglesia viéndola en una estatura y en un tamaño. No estoy muy alto, ¿verdad? Pero estos 30 años se ven reflejados. Yo los veo, para mí es muy significativo. Apenas yo tenía 3 meses de nacida cuando se funda Iglesia Amor, un julio de Ajá. 1996. Así que pronto vamos a estarles hablando más sobre ese aniversario porque vamos a hacer una fiesta porque celebramos la fidelidad de Dios por estos 30 hermosos años. Sí, sí, vamos a pasar un tiempo maravilloso en nuestro aniversario. ¡Wow! Va a estar Preciosísimo. una chulada. Va a venir a tocar Inspiración Cristiana. Wow, vamos a pasar un tiempo lindo y maravilloso. Lindísimo. Estamos en el número 40. Continuamos en el 40. Muy bien, también Moisés vivió 40 años en el desierto de Madián. Yo creo que de la historia de Moisés es uno de los que más menciona el número 40, porque dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, es el versículo de Hechos 7:30. Ujú. Entonces, después de huir de Egipto, ahí Moisés pasa 40 años como pastor, pero ahí Dios rompe su orgullo y empieza a formar un nuevo carácter. Y este periodo ocurre cuando está frente a él la zarza ardiente. Entonces, fueron 40 años donde su carácter empezó a ser formado después de Mm. huir de Egipto. Ahí también Moisés lideró a Israel por 40 años. Era Moisés, dice, de 120 años cuando Mm. murió. Gozó de 120 años, pero tuvo 3 etapas de De 40. 40. 120 entre 3, 40. Durante Ajá. los últimos 40 años él lideró a Israel y entonces fueron 40, una etapa, Ajá. 40, otra etapa, 40, otra etapa. Esos fueron los que distinguió la vida de Moisés, por eso es tan significativo. Pero hubo un momento crucial donde él estuvo 40 días en la presencia de Dios. Wow. Sí, oh, increíble, increíble. 40 días, 40 días conectado en el monte Sinaí. No, Yo creo imagínate. que esto, ay, desató tantas cosas tan importantes. Sí. ¿Qué pudiéramos decir durante... Vamos a transportarnos como si fuéramos Moisés? O que Moisés no le llegamos ni en los talones, mejor que Moisés nos invitó. Vengan conmigo, podrían venir a pasar con nosotros, conmigo, 40 días o unos días de los 40 días. Y que transportarnos que nosotros estamos con él acompañándole un par de días ahí en el Wow. monte Sinaí, Sí. donde la chequina de Dios se hizo tangiblemente Ajá. presente. Ajá. Dice la Biblia que el monte temblaba, imagínate, temblaba literal el monte por la presencia del Todopoderoso. No, hombre. Aparte de que temblaba, dice que salía humo del monte, Oh. humo, y luego rayos. Imagínate, lleno de luces, de luces. A ver, nosotros tenemos luces en la plataforma, pero ni la más potente se pudiera comparar a las luces esas del A la monte, ¿verdad? potencia que tenía, no, no, no. Unas luces, pero 1000 veces más potentes que cualquier luz que te puedas poner, quizá en algún escenario. En el monte lleno de luces. Mm, Luego con humo. Yo creo que no hay cámaras de humo que puedan echar tanto humo como para llenar todo el monte todo el monte. Sinaí. Y luego aparte temblando. O sea, ¿qué máquinas pudieran hacer temblar el monte? Solamente la presencia de Dios hizo que fuera posible esto. Imagínate este cuadro. Nos invita Moisés 3 días. Ahí estamos con él. De repente empieza el monte a temblar. ¡Bu! Y luego vemos el humo salir del monte. Y Wow. luego los destellos de luces por todos lados. Y luego la chequina de Dios ahí presente. La gloria de Dios presente. Wow. Y Moisés feliz y nosotros ahí, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo te imaginas? Asustados,
Sí, sí, el mismo Moisés decía que tenía miedo y luego los prepara para un encuentro porque para eso hacen un ayuno también Ujú. y le dice, prepáralos para mi encuentro. Mm. Ese versículo que está en Éxodo 19 de verdad impacta mi vida y lo platicábamos con los jóvenes. Nos hacía una pregunta, una joven dice, Dios quería acercarse a ellos, pero ponía límites. Dice que limitaban Ajá. en las faldas así del monte, limitaban, no pueden Oh, sí. acceder, absténganse de estas cosas, absténganse de esto, porque tienen que estar preparados para mi encuentro. Y era esta dualidad de Dios donde soy santo. Yo no puedo tener comunión y no puedo permitir que ustedes entren como quieran a mi Ujú. presencia, pero también ese Dios cercano que dice, quiero que entres a mi presencia. Y ella decía, es que me crea conflicto. ¿Cómo funciona esta dualidad de Dios? Es que Dios es santo, Ujú. desea comunión con nosotros, pero no podemos acercarnos como nosotros querramos, porque Mm. Él es santo. Así que imagínate estar ahí y Moisés y los mismos, amigos de él, los otros israelitas, mejor ve tú, les decían, mejor te mandamos a ti, tú comunícanos todo y aquí te esperamos afuera, porque imagínate qué cosa tan contemplativa era estar ahí en ese momento tan importante, preparados para el encuentro con Dios, el mismo Dios que se presentó tiempo atrás con columnas de fuego y con Mm. columnas de nube en el día, era el mismo que decía, ahora yo los quiero conocer, porque los sacó de ese gobierno de Egipto, los sacó de esa esclavitud Esclavitud. y después dice, quiero presentarme con ellos, pero se tienen que preparar. Nuevamente encontramos la palabra, prepárense. Preparación, porque Dios es un Sí. Dios que prepara y se toma su tiempo para preparar las cosas y prepararnos a A nosotros nosotros. para ese encuentro con Y Él. todo el pueblo contempló, miró eso, porque ellos estaban abajo en las faldas. El Sí, único que accesó fue Moisés, sí, pero ellos estaban contemplando desde las faldas. Ellos presenciaron lo que estuve comentando hace ratito. sí, En el momento que tembló, yo creo que ellos sintieron el temblor hasta las faldas del templo. sí, Oye, si cuando pasa el tren, sí, aquí se siente la tierra que tiembla. sí, Y es el tren. Y ujú, estamos a unos 20, 30, 40, como unos 45 metros de distancia. ujú, Y entre 45 y 50 metros. Y aquí se siente sí, la tierra cuando tiembla. Entonces, imagínate la presencia de Dios, el tren no trae nada, luego de la no, presencia de Dios, hombre, imagínate, ¡boom! Entonces ellos presenciaron, vieron, y de veras tuvieron temor de Dios. sí. Pero ¿qué pasó con Moisés? Eso es lo más interesante, lo más importante, lo que sucedió mientras él estaba ahí en el monte. No, qué cosa tan tremenda, porque tú te imaginas esta historia y es que parte de leer la escritura no solamente es información, sino Ajá. que trae una transformación y un hambre a tu vida, porque dices, Moisés, ¿cómo tú lograste estar ahí? Qué tremendo, porque cuando Dios lo elige antes y se presenta en la zarza y le dice, diles que yo soy el que soy, ahí Ujú. muestra ese nombre y queda grabado en su corazón Ajá. una presencia de Dios irresistible. Pero vemos que él estaba ahí 40 días contemplando su Wow. presencia. Dice que su rostro irradiaba cuando salió de ese lugar. Él estaba ahí recibiendo las leyes, los mandamientos, esos 40 días que era un pacto renovado para él y todo el pueblo de Israel. Les decíamos, ¿qué es 40? Un nuevo proceso, un nuevo comienzo. Ya no eran esclavos de Egipto, así que ahí ya estaba un nuevo pacto estableciéndose, el cielo y la tierra unidos. Ajá, Era ajá. yo soy su Dios Wow. ahora. Ya no tienen tantos dioses como los tenían en Egipto. Soy uno. Y a mí me deben adorar. Y es cuando le da los mandamientos. Entonces, mientras él está ahí, no se ve que alguien le Ajá. haya llevado lonche, no se ve que le haya dicho, tráiganme ahora un pollito porque aquí estoy recibiendo de la palabra de Dios. Él estuvo sin comer. Él estuvo sin alimento por esos 40 días. Su presencia vino a llenar todo en su vida. Vino a hacer todo para Moisés y cuando él sale de ahí no lo podía ni reconocer. Wow. Fíjate, se impregnó tanto que Sí, él encandilaba a la gente. La luz, haga de cuenta que él se transformó
en un foco. Aquí tenemos luces en la plataforma y tenemos unas luces abajo que son bien potentes. En Mm. una ocasión se quedó una de las luces alumbrando una silla en lo que hacían ahí en lo que hacían ahí un manejo de luces para que se movieran. Estaban haciendo, ay, no me acuerdo cómo se llama, el movimiento que hacen para hacer una toma de grabación, una grabación para que se muevan todas las luces al unísono. El caso está que se quedó mientras una luz alumbrando una silla y que la va quemando. Se miraba el Empe- círculo así en la Empieza silla. el humo a salir de lo potente de la luz. Entonces, imagínate, Moisés era su rostro, esa lámpara potente. Imagínate, se transforma su rostro en una luz. No, qué En una tremendo. luz donde baja con el pueblo. Haga de cuenta que tiene una Un luz en la cara, un reflector. reflector, Sí. alumbrando. ¡Ey, espérate! Wow. Apaga ese foco, apaga esa luz. ¿Ahora qué? Él le dice, es que no traigo ningún foco, no traigo ninguna luz. Su cara se había transformado en un foco potente, ¿no? Entonces, al ver Moisés que estaba alumbrando y encandilando a toda la gente, buscó rápido un velo. Sí, Agarra un velo, yo me imagino que pues fue gruesecito, ¿verdad? sí. Se lo pone y así se opaca. Ay, ahora sí ya opacaste un porcentaje de luz, ahora sí ya te podemos ver un poquito más. Aún así salía la luz radiante. Mm. Entonces, ahora, imagínate que salía todos los días. Ah, el velo me lo tengo que poner. No sé realmente cuántos días le duró esa luz, pero tenía que salir todas las mañanas, en la noche, a la hora que saliera. Yo creo que salía ya con su foco integrado, ¿no? Ya no necesitaba salir con su lámpara para alumbrar, ya salía y él solo era una lámpara alumbrando en su rostro de la potencia, era tan potente que encandilaba a la gente y no podían ver. Así de que la luz tan fuerte. A mí me gusta mucho soldar y a veces que he estado soldando, mm, este, y de repente miras la chispa y volteas y no puedes ver para ningún lado porque te deja como ciego de momento Sí, la luz de una, lo de, sigues viendo aunque cierres los ojos. sí, de las chispas de una soldadora. Ahora imagínate la luz que traía radiando sobre su rostro. Los encandilaba tan fuerte. Entonces tenía que salir con el velo. Entonces, qué impresionante. Wow. Ahora, imagínate que nosotros no podemos impresionar a Dios. eh, Ponemos un escenario con luces y todo eso. No podemos impresionar a Dios con esas lucecitas. Va a decir, esas copechitas, está bien, Copecha. me adoran con esas copechitas. ¿Él tiene algún problema con las copechitas? De ninguna forma, ¿verdad? Porque si él quisiera viniera y nos dijera cuáles son las luces reales y verdaderas, y imagínate que un día llegara y se alumbrara la iglesia y vamos a decir todos, ¡ay, nos encandiló! Este, pero qué maravilloso. Sí. Pero, ¿por qué surgió esto? Ahorita mi hija dijo algo clave y muy importante. La contemplación. ¿Por qué surgió esto? Porque contempló Ujú. la chequina de Dios por 40 días y Sí. 40 noches. Eso ¡Wow! nos dice que contemplarlo automáticamente nos transforma, Oh, ahí está nos la tiene que clave. transformar. Mm, Porque Moisés pudo haber salido igual, pero ujú, salió con un rostro irradiante. ujú. Entonces, cuando nosotros contemplamos su belleza, la contemplamos a través de la escritura, sí o sí nos transforma de verdad, se ve. Y tal vez ahorita leyendo la palabra no nos brilla el rostro con ese tipo de luz, pero sí nos irradia. Tiene Ajá. que cambiar nuestro carácter, tiene que cambiar nuestra actitud, tiene que cambiar algo en nosotros. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Su palabra tiene que ser ese gozo que irradia nuestro rostro. Tiene que irradiar nuestra cara y decir, ¿qué tiene este amigo Ajá. que anda tan contento todos los días y se ve que a veces no le va bien? Pues que tengo a Cristo en mi corazón. Algo se le ve. Algo se le ve y quiero ser como esa persona. Eso es lo que hace la contemplación, Fíjate, transforma nuestra el vida. domingo me llamó la atención. Bueno, todos los domingos vienen familias completas. Sí, Es como un fenómeno que está sucediendo en nuestra iglesia. A lo mejor en todas las iglesias está pasando lo mismo. Pero como que está acelerado el tiempo de la cosecha mm, en estos últimos tiempos. amén. Hemos estado mirando familias completas, cómo han Sí, estado llegando a las dos reuniones.
familias completitas. Antes mirábamos, por ejemplo, estamos hablando del año pasado, mirábamos una persona, un hombre, una mujer, y si acaso un matrimonio. Pero en este año, 2026, estamos viendo un fenómeno que pocas veces habíamos visto. En cada reunión llegan familias completas, desde el más pequeño hasta el más grande, de 5 o 6 integrantes, familias, toda la familia. Pero me llamó en particular la atención una familia de este domingo. Bien contentos, me dicen, es que desde que entramos sentimos algo. Es Mm, que desde que estábamos en el parqueo, que nos estaban dirigiendo a dónde estacionar el carro, desde ahí, desde que nos atendió la persona que estaba allá en la puerta, en el parqueo, wow. direccionándonos hacia dónde queríamos estacionarnos cerca de la puerta, pero pues ya estaba todo lleno de carros y nos tocó para este lado, dice, pero aún sin embargo se sentía tan bonito Wow. y cuando nos paramos en la puerta y que nos dan la bienvenida, wow, dijo, yo sentí algo y lo curioso está que mis hijos empezaron a llorar y la niña, si viste a la niña esa chiquilla, Sí, qué hermosa. linda, ¿cómo cuántos años le calculas? Yo pensé que tenía menos, pero tiene Tiene 10. 10 años. Tiene 10 esa zona bien linda. La cara de la niña me impactó tanto. La niña le hacía, ay, está tan bella la misa, decía. Hermosa. Y es que a ella le Y nosotros le capturó su decíamos, corazón los panderos. nosotros le decimos misa, decimos reunión, pero está bien, te entendemos, ¿verdad? Es que vio al grupo de danza y decía, wow, yo Sí. quiero ser parte. Fue cautivado su corazón por medio de la danza y la adoración a Dios, así que eso hizo que su corazón quedara cautivado y al final de la reunión tenía una cara maravillada, No, hermosa. no, feliz. Dice, ¿qué tengo que hacer para estar en la danza? Bueno, metida la niña. Y toda la familia, los ojos Sí, llorosos, contentos. Hay algo aquí, sí, pastor, me gustó tanto. Y este, ellos contemplaron la presencia de Dios. Ahora, así es, bueno, dicho sea de paso, tuvimos una reunión cargada de la presencia de Dios, ¿verdad? sí. Y ellos se metieron en la atmósfera Mm, de la reunión, de la presencia de Dios ujú. y dijeron, bueno, hay algo aquí, hay algo especial. Y bueno, pues no tan solo en nuestra iglesia, no estamos jactándonos de que la presencia de Dios está con nosotros nomás, no, está en todas las iglesias que le buscan, en todas las iglesias que amamos el Ah, avivamiento, en sí. todas las iglesias imagínate, tenemos casa de oración, donde vienen un grupo de jóvenes bastante numeroso y casa de oración está sosteniendo todo lo que tenemos porque están en oración viernes, sábado y domingo, o sea, esto es un boom. Sí, Y luego aparte de eso, el altar de oración también con jóvenes y sí. ahora se están involucrando algunos adultos. Ay, sí. Todo eso también está trayendo un Resultado. resultado de Ujú. la presencia de Dios porque Así. amamos su presencia y Él se siente bienvenido, que es lo más importante, ¿verdad? Ujú. Que no se sienta rechazado. Porque hay quizá iglesias donde no le damos el lugar, donde le decimos que Él es el Señor, pero realmente quiere ser el Señor y no le damos la oportunidad de que sea el Señor. Como por ejemplo, dice la Biblia, que se haga tu voluntad en el cielo, Ujú. así como sea, no, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Así Sí. es, exactamente. Que se haga tu voluntad, dice Mateo, en el cielo como se hace aquí en la tierra. Ahora, la voluntad en el cielo se hace sí o sí porque está Dios ahí y porque la voluntad de Dios se ejecuta con los ángeles, con Jesucristo y se hace la voluntad de Dios en el cielo. Así se debe hacer aquí en la tierra también. Ahora, para que la voluntad de Dios se ejecute aquí en la tierra, nos necesita a nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a Dios para que se haga su voluntad en la tierra. Él nos necesita, Él nos tiene a nosotros aquí para el cumplimiento de su voluntad en la tierra. Así es. ¿Por qué no hay cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra? Porque hacemos el cumplimiento nuestro. Porque hay más cumplimiento humano que espiritual. Hay más voluntad humana
hay más voluntad pastoral en la tierra que voluntad de Dios. Wow. Muchos hacemos supuestamente la voluntad de Dios porque tenemos la experiencia en el ministerio, sabemos cómo está el maneje y hacemos la misma liturgia o el mismo ritual, lo hacemos todos los domingos porque ya conocemos el ABC del cristianismo. Sí, Entonces nos metemos en en un ciclo, cíclicamente hablando, en una rutina que sí. ya no la sabemos cómo. Somos expertos y profesionistas de cómo hacer una reunión. Ya sabemos cómo iniciar, qué va en medio, dónde va el diezmo y la ofrenda, dónde va el último canto, los cantos rapiditos, los cantos lentos, la adoración, la palabra, el llamado y el despedir. Ya lo tenemos mecánicamente hablando, ya tenemos hecha la reunión. Pero qué importante es decirle, ¿qué es lo que quieres que hagamos Ujú. hoy? Y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, Entonces Él irrumpe tu reunión y puede, aparentemente o humanamente hablando, echa a perder los planes nuestros. ¿Y sabes qué? Esa es realmente la voluntad de Dios. Haciéndose su voluntad así como se hace en el cielo y en la tierra. Cuando lo dejamos que Él obre, cuando lo dejamos accionar a Él. Él dice, mis caminos no son tus caminos. Nosotros ya estamos forjados en un camino y nosotros queremos agarrar a Dios y meterlo al camino nuestro. Porque si me meto a su camino y no estoy acostumbrado a andar en él, me siento incómodo, me siento raro. Entonces digo, no, mejor que Dios se meta a mi camino, porque ya lo he caminado por muchos años, ya sé cómo navegarlo, hasta dormido lo camino. Mejor que Él se meta a mi camino. Dice, no, no, ese no es mi camino. Tu pensamiento tampoco es mi pensamiento. Y nosotros decimos que estamos ya tan cuadrados de la manera de pensar, que nos metemos en ese molde, que ya pensamos hasta dormidos, ya sabemos el 2x4 automático y lo hacemos en automático por los años de experiencia. Imagínate, vamos a cumplir 30 años de aniversario de la iglesia. Nosotros 40 años de matrimonio, tenemos 40 y tantos años de cristianos. Entonces tenemos tanta experiencia en el ministerio que a veces metemos la experiencia en vez de meter la voluntad de Dios. mm, Y ahí es donde no le estamos ayudando a Dios. Estamos más bien estorbándole en su obra. Ni mi pensamiento es su pensamiento, ni su camino es mi camino. Entonces nosotros queremos meter a mi camino a Dios, a mi pensamiento a Dios y que se haga porque tengo muchos años de experiencia. ujú, Oh, porque yo ya me la sé al revés y al derecho. No, yo ya soy un viejo colmilludo que tengo muchos años de cristiano, de pastor. No, 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 esta iglesia no es una iglesia bebé, es una iglesia bien madura. O sea, ya sabe lo que quiere. O sea, vamos a meter a Dios porque tenemos la experiencia caminando y queremos agarrar a Dios y meterlo en el molde. mm. Ay, 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 que Dios nos perdone. Sí, justo eso a la pastora, ven y rompe los moldes, decía Dios, ven y rompe los moldes empezando con nosotros, Sí. porque estamos ya, amamos lo que funciona y nos aferramos a lo que ya Mm. funciona, pero a veces es bueno decir, ven Señor y arruina mis planes, ven, arruina mis planes, ya es tu voluntad. Mi agenda y todo. Ujú. Arruina mis planes porque quiero hacer tu voluntad. A veces, como los caminantes de Maús, justo pensaba en el Ajá. camino, porque cuando ellos iban caminando y Jesús sale al encuentro y no lo reconocen, ellos iban caminando, o sea, ese camino de Maús simboliza nuestro caminar desde nuestra propia perspectiva, porque ellos le dicen a Jesús, nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías, caminas bajo tu propia perspectiva de la vida. Pero cuando Jesús viene y empieza a hablar es cuando su corazón empieza a arder. Y cuando tú caminas con Jesús, porque Él es el camino. O sea, ¿qué es el cristianismo entonces? ¿Qué significa seguir a Jesús? Si Jesús dice, yo soy el camino, es un camino que debemos seguir. El camino es una persona. Y eso nos demuestra que debemos caminar con Jesús, porque cuando caminamos con Él, nuestra perspectiva de la vida tiene que ser arruinada para ver la perspectiva desde el cielo y decir, hágase en la tierra tu voluntad, como se hace en el cielo. Así es, así es. Y tenemos que dejarlo a Él que se haga su voluntad. Ahora,
Es fácil decirlo Ujú. y es difícil hacerlo, pero yo te Sí. voy a dar un tips. No soy el gran experto en esto, pero lo poco que he experimentado y te puede ayudar, tómalo. En oración debemos de pedir su voluntad. Sí. Señor, hago un lado mi agenda, hago un Ujú. lado mi plan. Ujú. Yo ya me preparé, aquí tengo mi mensaje, aquí traigo todo. Todo lo que creas que puedo mover, modificar, irrumpe mi programa. Sí. Irrumpe. O sea, como este domingo, Sí. irrumpió. Y no nomás este, ya van varios, ¿verdad? Él llega, irrumpe y de repente te quedas, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A mí me dio mucha risa porque es una risa de gozo, porque los jóvenes son los primeros en pasar y quieren danzar, No, quieren están locos. extravagancia y en su danza ellos se meten y derraman su corazón en el tiempo de alabanza, de adoración, en ese tiempo que sabemos que es para él exaltarlo. Y pasa el pastor, generalmente ya es cuando se prenden las luces, ya sabemos Sí, que sigue sí. y se van a sentar, pero algo pasó y ahí van los jóvenes otra vez para enfrente. Yo nomás los miré pasar otra vez. Y yo, ay, Señor, haz lo que tú quieras. Estamos complacidos de hacer lo que tú quieras esta reunión. No estaba nada planeado, ¿verdad? Ahí van Estaba, otra vez. Fue muy gracioso. estaba la presencia de Dios que la gente como dice, me voy a mi silla o me quedo, me voy o me quedo. Y pues al final del cuento pues se quedan, ¿verdad? Dijeron, no, no, nos quedamos. Está la presencia de Dios tan No. fuerte que me voy o me quedo, me voy o me quedo. Y luego especialmente llegaban y volvían a conectar. Sí. Ahora, qué lindo los jóvenes porque están tan metidos. Anteriormente teníamos Generación Profética que marcó un antes y un después, marcó historia. Generación Profética, Sí. se sigue hablando de Generación Profética, de Ujú. que teníamos aquí marcadores de historia y hoy en día pues ya están casados, sí siguen marcando historia, pero esta nueva generación se llama Generación Fuego. Esta Generación Fuego, de veras que sí le hace honor al nombre. Sí. Están prendidos. Arde. Ya nomás empieza la cosquillita y pasa uno y pasa el otro y 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 el otro. Y bueno, de repente ves un montón de jóvenes, y no nomás jóvenes, lo que me Sí. impacta es que impregnan a los intermedios, los adolescentes, pasan los adolescentes, y me gusta porque los adolescentes están viendo lo que están haciendo los jóvenes. Sí. Entonces, los adolescentes están metidos junto con los jóvenes, pero también me gusta porque los niños ven a los adolescentes y ven a Ajá. los jóvenes y los niños, Sí. wow, o sea, todos los ministerios metidos. Sí. Eso sucede Es hermoso. cuando estamos bajo la nube gloriosa de Dios. Qué maravilloso esto, de veras que... Fíjate que hablando de 40, hemos tenido varias locuras de 40. Ah, sí. Cuando recién empezamos aquí, que teníamos el puro terreno, Ujú. todavía no había construcción, acabamos de pagar este terreno pues es muy grande, este, cuando terminamos, es casi una hectárea, cuando terminamos de pagar este terreno, lo inauguramos el terreno con una campaña de 40 días. Y si pusimos una carpa, iniciamos. Sí. ¡Wow! Fue un impresionante lo que sucedió en esa campaña de 40 días. Algo, de veras, yo decía, iremos a alcanzar, no nos iremos a cansar y no terminar. Pero cuando llegábamos, ya la gente ya estaba lista. Había gente que dormía aquí para cuidar los instrumentos, gentes que vivían aquí. Lo importante que después del día 21 surgió un fenómeno muy extraño. Después del día 21 empezó a llegar gente desde la mañana a orar. Wow. Ellos llegaban y se ponían a orar y y llegaban personas, oye, quiero que oren por nosotros. Empezaron a haber sanidades desde la mañana, o sea, había gente ya ministrando aquí en el altar después del día 21. Pasó un fenómeno sobrenatural muy impresionante. Wow. Pasaban por la acera, por la banqueta, y algo los jalaba. Decían, Sí. ¿saben qué? Siento venir, oren por mí, hay algo. Entonces,
lo que ha caracterizado nuestra iglesia es que somos buscadores desde Sí, el inicio, ¿no? sí. Buscadores de la presencia de Dios, que amamos al Espíritu Santo y amamos. He escrito 2 libros del Espíritu Santo. Uno escribí hace como 10 años que se llama Enamórate del Espíritu. No más, como unos, ¿qué? 12, 14 años. Enamórate del Espíritu Santo. Y el más reciente fue el año pasado. Camina con el Espíritu Santo. Caminando con el Espíritu Santo. Hermoso. Y somos apasionados del Sí. Espíritu Santo por las experiencias tan maravillosas. Ojalá que un día pudiéramos hacer un podcast de las experiencias que hemos vivido con el Espíritu Santo. No las experiencias que son difíciles de creer, porque hay mucha gente que dice, "Ah, le están exagerando a la nota". No de esas, por la gente incrédula. Aunque muchos dicen, pastor, usted compártalas y que el que quiera creer, que las cree, el que no, no, es asunto de cada quien, nosotros Sí. las vivimos. Entonces, bueno, pero por amor al incrédulo, ¿verdad? Nos abstenemos de hablar cosas que son difíciles de creer, pero solamente el que las vivió, el que Sí. las vio, Sí. los testigos que tenemos, porque yo pudiera decir, es que yo lo viví, no tengo testigos. No, tenemos muchos testigos de los que presenciaron cosas impresionantes. Por ejemplo, estoy viendo una página de un predicador de Monterrey que se llama Emanuel Carranco. Y todo lo que él habla, nosotros lo vivimos. Y de ninguna manera estoy menospreciando su ministerio. Es maravilloso, una iglesia bellísima y un ministerio hermoso. Pero todo eso nosotros lo vivimos exactamente entre el 2010 Ujú. al 2012. Sí. Las mismas manifestaciones, Sí. fuertes, poderosísimas. Y uno de los que vinieron a encender la llama, bueno, fueron varios de los que encendieron la llama en Sí. nuestra iglesia. Número 1, el primerito fue Aaron Cole, le mandamos un saludo. Ujú. Número 2 fue Temo López, también le mandamos un saludo, también que fue parte fundamental. 3, Barajas, no, Barajas fue el segundo, ¿verdad? Víctor Manuel Barajas, que está en la presencia de Dios, él fue el segundo incendiario impresionante, y después fue Temo. Y luego vino Benny Arriola. No, hombre, con Benny Arriola fue una locura. Sí. Se desatan cosas impresionantes. Todas esas manifestaciones que miran allá del oro. Aquí no nomás fue polvo de oro. Trozos que todavía tenemos. Trozos, pedazos. No, no escarcha. No Ujú. eran. Escarcha fue mucha. Pero lejos de escarcha fueron pedazos. Mm. Pedazos literales de piedras. O sea, diamantes, rubí y esmeraldas y todo eso, esos fueron muchísimos. Y no nos caían a nosotros nomás, sino a la gente, en el público. Las plumas de ángel, qué bárbaro. Esas era por montones también. Recuerdo que Benny Arriola tenía su Biblia abierta y venía mucha pluma blanca, pero venía una pluma verde olivo, Mm. muy bonita. Entonces yo la vi volar y dije yo, una pluma diferente. Inmediatamente mi mente pensó, ha de ser de algún perico. Yo pensé, ¿no? Usted sabe que la mente se conecta rápido con lo terrenal muy fácil. Entonces, Benny Arriola volteó y la vio la pluma. Venía. Y llegó directamente y se posó en su Biblia. Entonces, yo estaba en el altar con mi Biblia abierta y la gente me decía, pastor, mire lo que está pasando. Y todos agarrando. Y yo no hubo necesidad de ir a agarrar porque me cayeron en la Biblia y yo nomás lo que hice fue cerrarla. Cuando la Biblia de Benny también se llenaba, le cerraba y la abría en otra parte. Y nomás le cerraba y la abría, ¿verdad? Porque bueno, hay mucha gente que critica todo eso, pero solamente el que lo vive puedes hablar de eso y puedes Sí. entenderlo. Sí. Y yo les doy un consejo, no critiques lo que no entiendes porque nunca te va a llegar. La gente que, por ejemplo, critica la prosperidad, esa gente nunca les llega, nunca, nunca. Todo lo que criticas es un repelente para que lo recibas. Si tú criticas los milagros, nunca van a surgir milagros en tu iglesia. Mm. Si tú criticas lo que critiques, Sí. no te va a llegar. Entonces, es mejor ponerte como en stand-by, ¿no? Decir, Sí. ¿sabes qué? No lo entiendo, pero que Dios me ayude a entenderlo. Si es de Dios, lo acepto. Si no es de Dios, no lo acepto. Pero que Él me lo haga entender y me lo haga revelar.
Sí. Cuando es revelado lo entiendes y te empiezan a pasar cosas maravillosas, lindas y bellas. No, sí, yo recuerdo que platicando con líderes de la iglesia, yo les decía en esos momentos de mesa, ¿cómo llegaste a la iglesia? Y de verdad, yo creo que la mayoría Ajá. de los fieles aquí en la iglesia que están sirviendo ya desde varios años es porque llegaron a esa campaña de 40 días. La No. mayoría coincidía en eso. Es que hubo una campaña de 40 días y llegué yo, tenía esta necesidad, pasó esto conmigo y Dios hizo un milagro en mi vida. Duelo, alguna necesidad, alguna enfermedad, de todo. Y de verdad es hermoso ver que Dios marca el corazón en una locura como esa de 40 días. Porque esos 40 días marcan algo de verdad. También, Marcan. también tuvimos 40 días de ayuno, todos los Sí, días ayuno, nada más con una sola comida por sí, 40 días. También fue marcó. sí. Y David, el evangelista que tenemos aquí en la iglesia, él también hizo una campaña de 40 días. Mm, David Elías, le mandamos sí. un saludo. Ahorita está haciendo equipo con voleibolita. De veras están aquí en nuestra iglesia haciendo actividades de evangelismo muy fuertes. Pero me acuerdo que David dijo, voy a hacer una campaña de 40 días, pastor, 40 días. Y bueno, la culminación fue aquí en la iglesia y también fue, llevamos el evangelio en plazas, Sí. hospitales, Ujú, colonias, sí. casas, Sí. todo abarcamos. Y al último cerramos aquí con el evangelista Nevares, con milagros, señales. Wow, estuvo increíble, Lindísimo, ¿verdad? Le mandamos un sí. saludo a Nevares, evangelista que vive en Tucson. Y bueno, 40 días, De verdad que impresionantes. sí. A ver, haciendo un poquito cuenta de los 40 que hemos estado hablando durante el podcast, Ujú, dijimos que 40 días en el Sinaí, sí. 40 días del diluvio, Ujú, 40 días duró el agua para que bajara. ujú, 40 años duró el pueblo en el desierto, dando vueltas en el desierto. 40 años. sí. También 40 años, 40 días ayunó Jesús. Ujú, Hizo un ayuno de 40 sí. días. Sí. Ese ayuno, después, es que es impresionante cómo Satanás viene justo después de los Ah, 40. a ver, a ver. Viene a Dale, tentar a dale. Jesús y hace solamente 3 preguntas y Ajá. las tres atentaban a lo mismo, identidad. Si eres el Hijo de Dios, Mm, si puedes hacer esto. Si eres el Hijo de Dios. Entonces en cada uno estaba probando a Jesús, pero Jesús siempre respondió con la palabra y me encanta, escrito está. mm. Yo no te vengo a inventar nada a ti, escrito está. Jesús cuando fue tentado, él estaba siendo probado. Ahora, esos 40 días de ayuno, que de verdad, sin nada, Mm. es impresionante. Para el cuerpo lo resiente, el cuerpo lo resiste. Por supuesto, yo creo que desde el día uno siente hambre, uno siente sed, tiene que sentir eso, el cuerpo lo manifiesta Ajá. inmediatamente. Pero Jesús, aunque el cuerpo quizás haya estado débil, deshidratado y poco nutrido, él fue fuerte en su espíritu para responder de esa manera. Tú quieres venir a mí con palabra, yo te respondo con la palabra. Y es que Jesús mismo era la palabra de Dios encarnada. ¿Qué iba a hacer con Jesús? Él ya estaba listo y preparado. Sí, y luego 40 años duró el reinado de David. Mm, También muy es importante, cierto. que marcó historia. Eh, También ahí mismo ajá. Goliat estuvo amenazando a Israel. También, sí es Goliat cierto. desafió a Israel por 40 días. Ahí Y en Samuel 40, sí es 17:16 cierto. desafió al ejército mañana y tarde por 40 Por días antes de que David 40, lo enfrentara. También 40. Elías caminó 40 días para arrepentirse, perdón, Wow. para llegar a Oreb. Nínive recibió 40 días para arrepentirse. Oh, Esa fue la palabra que Dios mandó por medio de oh, Jonás. ajá. Dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Con Mm, ese mensaje llegó a Nínive. wow, No, eso está qué impresionante, de verdad. increíble. Y luego, cuando Ajá. Jesús resucita, él se quedó 40 Es días. cierto. Ahí está todo. Entonces, es muy, muy ¿Cómo habla de significativo. 40, verdad? Mucho, mucho 40. Porque vemos a Dios en su carácter, que es un Dios de procesos. Sí. Él nos procesa. Él está ahí en desde el día 1 hasta el día 40. Él nos lleva a otras dimensiones. Así que
Después de esa resurrección, Él se aparece. Él podía Y, haberse ido luego. ¿sí? Ya estaba Su cuerpo glorificado su cuerpo, glorificado, sí, sí. pero se queda 40 días Sí, sí. para volver a reiterar así con contundencia, ¿verdad? Un Sí, mensaje contundente sí. acerca del reino. Espérenlo, el reino de los cielos va a llegar a la tierra. Compartió del reino y antes Mm, de irse, dice como que no han entendido bien del reino. El reino tiene que venir aquí a la tierra. Entonces vuelve a compartir y antes de irse, acuérdense, busquen el reino. Que el reino se establezca aquí en sí, la tierra. El reino de los cielos, no el reino nuestro. Porque en el reino nuestro nosotros mandamos. Pero sí. cuando se establece su reino, Ujú. el rey manda y es él el que manda, él es el que ejecuta. Mira, yo tengo un poquito me hace ruido un poquito cuando he visto ciertos predicadores que le ordenan a Dios y a lo mejor no lo hacen en mala onda y en mal plan, pero se oye como si le estuvieran dando órdenes a Dios. Vas a sanar ahora. Voy a contar hasta tres y vas a sanar. Dios te va a sanar. Mira, a la una, a las dos y a las tres, ahora sí, sé sano. Entonces, como dándoles órdenes a Dios para que Dios ejecute en el momento que tú hablas. Entonces, em, eh, a lo mejor están bien, a lo mejor están mal, pero lo que me hace ruido es cuando queremos darle órdenes a Él lo que vaya a hacer. Ahí es donde yo tengo mucho temor Sí, es cierto. porque no se trata de tronarle los dedos a Dios, de decirle, en el tronido mío, tres, entonces vas a hacer lo que yo digo. Entonces siento como que las escopetas le están tirando ahora a los patos, ¿no? Que le queremos decir lo que va a hacer. Y yo creo que tenemos que tener una postura. Dios va a hacer milagros porque Él quiere hacer milagros. De honra, sí. Pero a veces no todos sanan. Ujú. Y mira, Señor, si te place sanar, vas a sanar. Oramos por los enfermos y si los sanó, qué bueno que Dios los sanó. Y si Ujú. no los sanó, mira, dice la Biblia que Eliseo murió de su enfermedad. Y Eliseo tenía la doble unción. Y dice la Biblia, y Eliseo murió de su enfermedad. O sea, no sanó, murió enfermo. Entonces, ¿qué tan fuerte tenía la unción? Que llegan los huesos de aquel difunto y resucita. Mm, O sea, no podemos decir que perdió la unción. O hay gentes que dicen, es que te enfermas porque caes en pecado. O sea, no, 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 de ninguna manera. Entonces, pero Eliseo murió de su enfermedad, pero Eliseo, este, eh, traía la unción poderosa. Entonces, es bien importante no no ordenarle a Dios. Mejor que se haga su voluntad, porque a lo mejor su voluntad es, pues no quiero sanar ahora, mm, porque estoy tratando con esa persona. sí, es O sea, cierto. no interrumpas mi trato. Mi Y a veces proceso. nosotros queremos adelantarle el proceso. No, y tienes que sanar ahora, y tienes que tener fe, y hay que unir las fes. Pero si está en un proceso de Dios, Dios no lo va a sanar. Porque nosotros estamos interrumpiendo los planes de Dios. Y está en un procedimiento de Dios, en un proceso de Dios. Y Dios está tratando con esa persona porque está moldeándolo como el alfarero y todavía no lo termina de hacer. Está moldeándolo y sin terminar de hacer la asa, nosotros ya. Vas a ser productivo ya. A lo que fuiste llamado ya. Y dice el Señor, todavía no termino de hacerle la asa. Yo soy el alfarero, no te adelantes a mis planes. Pero nosotros ya estamos ordenándole. Como no sucede, es que no tienes fe y tratamos de culpar. Espérate, nosotros tenemos que se haga su voluntad y nosotros tenemos que estar conectados con Él para si es su voluntad o qué falta. A Sí. veces estorbamos lejos de ayudar en los procesos de Dios. Que no junta conmigo. Desparrama, entonces a veces tenemos un desparramadero, ¿verdad? Entonces debemos de decirle, Señor, es tu voluntad y Dios te va a revelar en ese momento. Ora Sí, por él, ya está listo para la sí, sanidad. Y nosotros lo hemos visto, sí. surgen los milagros al instante, pero de repente dice, está siendo procesado, todavía no termino con él. Entonces, Señor, gracias porque sé que lo vas a sanar. Tú tienes el día perfecto y ese día se está acercando para tu milagro. Qué diferente, ¿verdad? Así es. Y así debe de ser. Así debe ser. Ni nosotros como ministros frustrarnos porque no sucede, ni las personas Exactamente. decir Dios no es real para mí, Dios O Dios no. no estuvo aquí. Ajá, o Dios, sí, exactamente. Y es que
vemos el carácter de Dios en esto de los 40, porque sean días, sean años, Dios sigue siendo el mismo que quiere procesarnos. Entonces, el 40 no lo vemos solo como un número, sino como el proceso de Dios en las cosas, la formación de su carácter en nosotros, la formación de Cristo en nosotros. Por eso es tan importante ver cómo Dios opera a través de este número, no porque vemos un número, les decía, como algo mágico, sino que en estos 40 días, por ejemplo, otra cosa, en los primeros reyes de Israel gobernaron 40 años, los tres. Saúl, David y Salomón. 40 años cada uno. Entonces vemos el gobierno de Dios en ese pueblo y vemos que en 40 años Él estaba formando a un líder. En 40 días Él revelaba su gloria. Y en 40 años en el desierto. En 40 días revelaba su gloria. Wow. Y en 40 años en el desierto Dios estaba formando a un pueblo. Wow, 40 años de formación. Así es. Wow, qué increíble. Pues 40 años de formación ministerial y pastoral. Sí. Porque nosotros tenemos más de 40 años sirviéndole en el ministerio. O sea, sí. Desde que nos convertimos a Cristo, de soltero, nosotros ya le servíamos a Dios. O sí. sea, tenemos más de 40 años procesados. Wow. Quiero hacer solamente hincapié tantito en 3 puntos que hablaste del número 40. Prueba, preparación y transformación. Wow. Número 40. Y yo le voy a anexar una más, plenitud. Eso es lo que entra en el número 40. También son los días para que Dios haga tres cosas muy importantes durante los 40 días o 40 años. Durante el número 40. Purificar, renovar y limpieza. Eso surge en 40 días. Se lo repito, purificar, renovar y limpieza. Wow. Así de que conviene seguir practicando totalmente cosas de 40. Por ejemplo, ayunos de 40. Actividades de las 40. Redes sociales por 40 días. Wow. Hace tanta falta, qué bárbaro. Sí. Sí es cierto. Así es que bueno, creo que estuvo muy nutritivo y dejamos bastante información acerca del número 40 y de 40 años y lo que significa. Y yo creo que Dios tiene grandes planes para nosotros. Y pues a seguirle dando con todo, ¿verdad? Así es. Celebramos de verdad estos 40 años también de los pastores, que es un gusto y un privilegio celebrar con ellos estos 40 años. Que sabemos que Dios no solamente unió a 2 personas, sino que unió 2 propósitos. Y por eso estamos donde estamos y vamos por más. Así que no olvides suscribirte, dale like, déjanos tu comentario. Aquí en los comentarios que nos pongan felicidades, pastores, saludos desde, no sé, Guatemala, bueno. Uruguay, Honduras. Mándanos una felicitación ahí por el 40 aniversario de los pastores. Sí. Gracias a Dios. Bueno, este domingo 5 de abril van a estar orando por nosotros. Así es, bendiciones. Y comparte este link ahí a tus redes sociales y etiqueta a tus amigos. Haz lo que tú quieras, pero difunde este video para que sea de bendición para otras personas. Saludos y les amamos. Bendiciones.